Hoy el tema del que vamos a hablar es acerca de la masculinidad y el eje de conversación tiene que ver con si no aceptamos la agresividad, podemos ser peligrosos. Y tiene que ver con los hombres y la aceptación de alguna manera, esta energía masculina que a veces es positiva, pero muchas veces cuando no la integramos a nosotros y no sabemos que existe, puede ser perjudicial. HDP. Hora de pensar. Tengo acá a alguien que a mí me gusta que la gente que invito y me da el placer, por supuesto, de conversar un rato conmigo, que son especialistas, se presente y nos cuente quiénes son, a qué se dedican. Así que con ustedes, Nicolás Papalia, para conversar con nosotros sobre esto que tiene que ver con la masculinidad, la fuerza, la agresividad, la violencia y el poder un rato plantearnos, como hombres también, además de profesionales, qué nos pasa con esto. Así que Bueno, bienvenido, Nicolás. bueno, muchas gracias Mauricio por la invitación. La verdad que es un placer estar en esta conversación con vos y bueno, y a través de este espacio con todos los oyentes del podcast. Eh, Siempre es bueno celebrar estos espacios de encuentro, de intercambio, porque me parece que hoy por hoy, en un mundo en donde todo se caracteriza por la velocidad, por la instantaneidad, me parece que el encuentro y el diálogo son sumamente necesarios para poder pensarnos y pensar aquellas cosas que tenemos que transformar para vivir en una sociedad mejor. Perfecto. ¿Y podrías contarnos a qué te dedicas y tu recorrido profesional que también le da un plus a esta convocatoria? Ujú. Bueno, mi recorrido profesional es bastante variadito, bastante ecléctico. Eh, yo soy abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Trabajo desde hace 15 años en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en lo que es la justicia penal, aunque digamos, también he trabajado en términos más amplios, pero más específicamente en la justicia penal. Desde hace ya muchos años vengo trabajando en lo que refiere al abordaje de la violencia de género, particularmente desde el sistema de justicia, tanto desde el punto de vista profesional como también desde el punto de vista académico. Yo realicé mi maestría y mi doctorado en Derecho y en los dos casos las investigaciones que desarrollé en esos campos tienen que ver precisamente con esto, con cómo se trabaja desde la justicia con la problemática de la violencia de género y también más específicamente cómo se aborda a los varones que son denunciados por situaciones de violencia. A raíz un poco de esa profundización académica, pero también de mi experiencia en otros organismos públicos, como fue en su caso el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar y la Oficina de Géneros y Diversidades del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, me fui dando cuenta que el discurso del derecho era un discurso que ya me resultaba quizás un poco corto para profundizar en el análisis de esta problemática y es así como decidí iniciar la carrera de psicología que concluí también hace ya un tiempo, así que ahora complementando un poco la mirada del derecho con digamos, la mirada de la psicología, ¿no? No solo en el abordaje de esta problemática, sino en general con otras cuestiones que tienen que ver con las subjetividades, podríamos decir así. Pero bueno, un poquito ese es mi recorrido. Bueno, un recorrido, como decís vos, muy amplio, muy nutritivo y que nos conecta desde el lado de la psicología, también desde el lado de los vínculos, las parejas, las familias, ¿sí? Y creo yo, digamos, más allá de que no pertenezco a ninguna entidad o institución,
soy un convencido de que los hombres tenemos que cambiar nuestra manera, que venimos haciendo un trabajo, por suerte, de cambio de paradigma con respecto a la manera de estar en el mundo, reflexionando sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestros roles, y por eso me parecía súper, súper importante que estés acá. H, D, P. Hora de pensar. A mí, Nicolás, quiero contarte una cosa que me pasó en redes a raíz de los últimos femicidios que hubieron, que fueron uno y al día siguiente el otro, y justo coincidió con, digamos, el movimiento Ni Una Menos, justo fue en esa época. Decidí publicar un posteo donde hablaba, incluyéndome, sobre esto de que los hombres tenemos que darnos cuenta que hay algo que tenemos que cambiar si hay un femicidio. Estaba tratando de buscar las cifras, pero digamos, capaz que vos podés cómo decirlo, pero cada 3 horas era una cosa así en el mundo. Cada 36 horas en la Argentina, sí, es una cifra que Exactamente. se Cada replica en treinta y el mundo. seis horas y en el mundo era una cifra que era bastante alarmante. Y a raíz de esto yo lo que hice fue una reflexión, como trato de hacer cuando posteo. Y sucedieron dos cosas que quiero usar como introducción con esto. Por un lado, la competencia, ¿no? Bueno, pero también los hombres mueren y la cifra de hombres asesinados es mucho mayor. Y en todos estos comentarios yo, en principio, aclarando y diciendo, no se trata de competencia, se trata de pensar que estos hombres son asesinados por otros hombres y que se ha tenido que crear la figura de femicidio por la cantidad de violencia de género y porque estas muertes están relacionadas con alguien cercano a esa víctima, ¿sí? Y por el otro lado el ataque, ¿no? Porque lo que pasaba, muy común en las redes y los haters, ¿no? De hoy en día, fue esta cosa de, como yo hablé en plural, era sentirse totalmente afectados y decir, entonces hacete cargo vos si sos un potencial asesino, violador, abusador, y no nos pongas a todos en la misma bolsa. Y ahí, justamente, más allá de que sea un descargo, porque no es la idea de este episodio, me puse a pensar mucho esto de que lo que trataba era de mostrar y de reflexionar sobre que la agresividad, que algunas características masculinas podían, si no las controlábamos, generar esto, y las cifras lo demuestran, ¿sí? Pero que al final, digamos, la agresividad en los comentarios terminaban fundamentando todavía más el sentido de este posteo, porque aparecían comentarios absolutamente violentos, absolutamente agresivos, que seguramente ni siquiera se tomaron el trabajo de leer todo lo que yo había escrito, o, se quedaron con el primer post y no pasaron el carrusel. Y está bueno pensar, ¿no? Esto de por qué somos violentos los hombres, por qué se dan los femicidios, qué nos pasa a los hombres con todo esto. Bueno, mira, está buenísimo lo que traes, Mauricio, porque, digamos, me permite a mí como plantear una cuestión que para mí es central, ¿no? En esto, para entender qué nos pasa a los varones, pero también para entender el fenómeno de la violencia, ¿no? Yo siempre digo, como punto de partida, el género no nos alcanza para explicar toda la violencia, pero no es posible entender la violencia sin introducir la cuestión de género. ¿Y por qué? Porque hay una relación intrínseca, un nodo central entre el ejercicio de violencia y los modelos sociales de masculinidad, es decir, cómo se nos enseña a los varones a ser varones, ¿sí? Hay ahí, yo digo, como una relación indisociable, ¿no? Que también un poco lo que plantea Rita Segato cuando habla del tema de los mandatos de masculinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los varones, precisamente desde chicos, se nos enseña que para ser reconocido como varones, es decir, para aportar de alguna manera esa condición de lo varón, digamos, de lo macho, ¿no? Tenemos que
tener esta relación intrínseca con la violencia, es decir, que la violencia es una herramienta habilitada, una herramienta respecto de la cual podemos echar mano para vincularnos, para relacionarnos con nosotros, ¿no? Pero es una violencia que yo la he denominado como la violencia masculinizante, porque como bien vos decías, es una violencia que nos constituye, es decir, es una violencia que nosotros ejercemos respecto de otros sujetos feminizados, sujetos que ubicamos en un plano de subalternidad, ¿no? Que vienen a ser las mujeres, personas LGBT e incluso también otros varones, ¿no? Pero que a su vez en ese ejercicio en relación con los otros es una violencia que se nos vuelve, digamos, frente a sí mismo, es decir, una violencia que se nos vuelve en contra, para decirlo en términos más simples, ¿no? Porque claramente también nos afecta, ¿no? Cuando, por ejemplo, a los varones se nos enseña desde chico que no podemos llorar, porque si lloramos vamos a ser tildados de mariquitas o de mujercitas, ahí lo que se nos está imponiendo es una fuerte limitación emocional. Es decir, hay emociones que los varones tenemos habilitadas, como la ira, el enojo, la bronca, ¿sí? Pero otras emociones que tienen que ver más bien con la expresión de una sensibilidad, ¿no? Que tiene que ver también con, por ejemplo, el cuidado, esas están vedadas. Entonces, eso se refleja en que luego después los varones, digamos, durante todo el desarrollo de nuestra vida, pero más en nuestra vida adulta, tenemos dificultades para pedir ayuda, para decir te quiero, para expresar un te amo, ¿no? Para poder vincularnos estrechamente con el otro. Entonces, por eso yo digo que es una violencia que también de alguna manera nos afecta. Y en este sentido, esto que te decían en los comentarios de los varones también morimos, sí, es cierto, pero morimos por el mismo orden de género que nosotros mismos sostenemos. ¿Sí? Entonces me parece que ese es el punto central y es también la puerta que nos abre, por lo menos desde mi perspectiva, una estrategia interesante para poder convocarnos a los varones, ¿no? A pensar, a dialogar y a transformar estos temas. HDP, hora de pensar. La verdad es que hace tiempo aprendí en esta búsqueda, ¿no? de entendimiento de nuestro propio género y de mi masculinidad. Una cuestión que tiene que ver con que muchas veces tenemos de alguna manera una armadura y que la sostenemos a cualquier costo por esto que vos decías Uh-huh. de haber sido criados. Y cuando digo criados, es, digamos, me gusta más el concepto de, en vez de echar la culpa, de hacernos responsable, que esto no es solamente por otros hombres, sino por una sociedad que de alguna manera también cría a los hombres de una manera donde hay que defenderse, no hay que mostrar emociones que son consideradas negativas para lo masculino, como puede ser la tristeza, el dolor. Y muchas veces, digamos, y esto es un ejercicio que muchas veces invito a hacer a mis pacientes, es mirar atrás de la furia y de la reacción, ¿no? Porque hay Uh-huh. algo con la reacción que el re adelante es una acción desmedida. Hay algo ahí que, digamos, es como si fuera la ropa que en el fondo esconde el dolor. Y para nosotros los hombres es mucho más insoportable porque nos muestra, de alguna manera nos expone ante los demás cuando nos ponemos a llorar, cuando decimos que algo nos duele, nos muestra impotentes. Y creo, Nicolás, que está bueno mirar un poco esto, ¿no? Como muchas veces la violencia tiene que ver con una compensación de algo que en el fondo nos vuelve impotentes, como algo que nos hace mal y que, digamos, como nos hace mal, reaccionamos porque estamos resentidos, ¿no? En esa situación. ¿Qué pensás de esto? Uh-huh. Sí, sí, acuerdo. Digamos, yo siempre también planteo que la violencia aparece cuando no hay lenguaje. Es decir, cuando no hay, como bien vos decías, otra herramienta para poder de alguna manera resolver ese conflicto, digamos, que me plantea el vínculo con el otro, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera, como bien vos decís, es eso, es la herramienta viene a compensar esa carencia, esa falta de herramientas, para decirlo en términos también simples, que hacen que yo no me pueda vincular con el otro
que no pueda tolerar, digamos, la demanda del otro, ¿no? Y que en consecuencia, bueno, lo tengo que resolver de alguna manera también negando esa propia condición de humanidad del otro, ¿no? En donde, como yo te decía, es también una negación de mi propia condición como tal, ¿no? Y por ahí, digamos, ahí viene la cuestión que tiene que ver con la agresividad, ¿no? Yo en algún momento también, digamos, aprendí que la agresividad es parte inherente del ser humano, que incluso tenemos procesos agresivos internos, por ejemplo, en la digestión. Digo, si nosotros no trituráramos la carne y la tragáramos, no nos ahogaríamos, ¿sí? Nos quedaría trabado. Lo mismo que si no actuaran ácidos absolutamente corrosivos, no podríamos hacer la digestión. Entonces hay algo que tiene que ver con la agresividad, que tiene que ver con la potencia, que está, me parece, más ubicado en el hombre y que también, si se quiere, tiene una explicación hormonal que tiene que ver con la testosterona, que es una hormona que tiene que ver con el deseo, el placer, pero es más masculina que femenina y que entonces en ese sentido nos hace más agresivos, nos hace más de ir para adelante, ¿sí? Pero que, digamos, eso por supuesto no justifica ninguna acción violenta. Pero el tema es que esa agresividad que está ahí, lo que te decía al principio del episodio, está bueno saber que podemos tener tendencia a que esto, digamos, en el sentido positivo, nos sirve para construir, nos sirve para proteger, nos sirve, digamos, desde un lugar donde, digamos, podemos resguardar. Pero cuando esto hay dolor atrás, hay impotencia, tenemos que trabajar mucho esto que vos decías del lenguaje. Tenemos que poder poner palabras a ese sentimiento y tenemos que trabajar mucho para ese cambio de paradigma, porque me parece que es muy tóxico. Yo pienso, digo, en las guerras, pienso en los accidentes de tránsito, en todas las cifras, siempre es el hombre el que está involucrado, siempre es el hombre el que tiene, digamos, estas cuestiones más impulsivas. Y con esto obviamente no quiero decir que no haya mujeres asesinas, que no haya mujeres que abusen, claro que las hay, pero en las cifras los hombres tenemos que pensar porque somos más protagonistas de estos hechos violentos. Sí, ahí a mí me gusta poner el énfasis más bien en lo aprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la violencia es algo que, más allá de este nivel de agresividad propio, digamos, de, podríamos decir, la naturaleza humana, yo creo que la violencia es algo que se aprende, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde efectivamente encontramos esta cuestión de cómo se nos enseñan los varones a ser varones, es decir, de esa violencia asociada a los modelos de Pero masculinidad, ¿no? ahí te Eso, pregunto, perdón, ahí te sí. pregunto, digamos, no, para vos no tiene nada que ver con lo biológico, fisiológico, es algo aprendido nada más, o sea, es cultural. Mira, o sea, no puedo decir en qué nivel, digamos, incide la cuestión de lo biológico o no. Yo creo que sí hay un fuerte condicionamiento de lo social y de lo aprendido. Por eso digo, Porque me imagino, venimos del sí, mundo animal, ¿sí? Y estamos sí. culturizados. Y yo estoy de acuerdo que también se nos ha enseñado como ha habido sociedades más, digamos, en ese sentido, más tranquilas o, si querés, matriarcales, ¿sí? A donde había un poco más de situaciones de tranquilidad. Pero hay una parte animal, hay una parte instintiva. Por eso, digo, me parece que hay de eso. Sí, pero digamos, a mí me parece interesante verlo desde este lado, porque como bien vos decías, hay violencia que también padecemos los varones y también hay mujeres que ejercen violencia. Entonces, me parece que ese enfoque se modifica cuando uno piensa, en este caso, por ejemplo, en la violencia de género, más allá de si tenemos un varón en el plano del victimario y la mujer como víctima, ¿no? Cuando uno piensa en la violencia de género en términos de estas relaciones de poder que se construyen entre los modelos sociales de género, es decir, entre aquellos que se asocian a lo masculino y a lo femenino, me parece que ahí es donde se abre la posibilidad de pensar en el aprendizaje social de la violencia. ¿Sí? Porque, lo pongo en términos muy simples también, yo pienso que un caso, por ejemplo, como el de Fernando Báez Sosa,
este joven asesinado por otros jóvenes rugbyer, para simplificarlo, es un caso que puede ser interpretado con perspectiva de género, pese aún cuando la víctima es un varón, ¿no? O en otras situaciones de violencia, aun cuando quien ejerce la violencia es la mujer frente a un varón, también eso puede leerse con perspectiva de género. Y ahí es donde hay que pensarlo más allá, digamos, de el género de cada uno de los sujetos involucrados para ver cómo se configuran las relaciones de poder entre los géneros, es decir, entre esos modelos que asociamos a lo masculino, que asociamos a, digamos, aspectos sociales más relevantes, ¿no? Como el ejercicio del poder, la utilización de la violencia, ¿no? Y a lo femenino, que generalmente asociamos las tareas de cuidado, ¿no? La cuestión de la empatía, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis un poco más complejo, un poco más amplio, si se quiere, despegado del género de cada uno de los sujetos involucrados, podemos pensar, digamos, precisamente en la cuestión del aprendizaje social. Sobre todo también porque cuando uno lo ve en los casos, ¿no? En los casos particulares, cuando uno trabaja, por ejemplo, en el marco del sistema de justicia, lo que ve es que, si bien no todas las personas que sufrieron violencia en sus familias de origen, en sus infancias, reproducen violencia, es cierto que todos los que ejercen violencia, todas las personas que ejercen violencia, es porque también la padecieron en etapas más tempranas de su vida. Entonces me parece que ahí hay una conexión realmente A ver, interesante para explorar. yo estoy de acuerdo y coincido y me gusta mucho porque también, digamos, me abre un pensamiento y ese es el objetivo también de cada uno de estos episodios, mirar esto con una perspectiva de género y no situarnos solamente en el hombre, pero también, digamos, las cifras hablan, ¿no? O sea, digamos, es complicado generalizar y es cierto, como yo también te decía hace un rato, de que hay mujeres que ejercen violencia de género, hay situaciones absolutamente abusivas por parte de mujeres y que eso excede ser hombres o ser mujeres. Pero, digamos, la palabra femicidio, el mirar esto, a mí por lo menos, y me imagino que a vos también, Nicolás, nos hace por lo menos pensarnos, ¿no? Y mirar un poco y decir, che, ¿qué nos pasa con lo diferente? ¿Qué nos pasa con algo que nos genera impotencia? ¿Por qué pegamos? ¿Por qué lastimamos? ¿Por qué matamos? ¿No? Y obvio, estoy diciéndolo y soy consciente que me estoy haciendo cargo y puede sonar fuerte decir por qué puedo llegar a eso. Pero yo Mm. reconozco que hay situaciones donde quizás enceguecido por la impotencia, muchas veces uno puede lastimar y puede lastimar gravemente y después incluso arrepentirse, pero el hecho está hecho. Ujú. Entonces, Sí. me parece que está bueno mirar esto de la violencia de género en los dos lados, pero ¿qué nos pasa como hombres, ¿no? Cuando hay tanta cantidad de femicidios, digamos, a mí por lo menos me da escalofríos eso. H, D, P. Hora de pensar. Sí, a mí me parece que una clave también es poder pensar la violencia como un continuo, ¿no? Vinculado a esta cuestión de que es algo que se nos enseña y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la jerarquización entre estos modelos de género. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad desigual, ¿sí? Que aprendemos a comportarnos, que crecemos, digamos, con eso, vamos a poder entender que todas las personas reproducimos ese statu quo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, que la violencia no tiene necesariamente que ver o exclusivamente que ver, sería mejor, digamos, o correcto el término, no tiene exclusivamente que ver con el femicidio o el acto de violencia en el ámbito doméstico, ¿no? Digamos, sino que cotidianamente, constantemente estamos reproduciendo esta estructura de poder desigual, ¿no? Cuando, por ejemplo, los varones no nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, cuando, bueno, competimos, no sé, por un cargo en la empresa, en el trabajo, y no tenemos en consideración todas las tareas asignadas que tienen las mujeres en otros ámbitos de la vida, ¿no? Cuando hacemos un chiste, cuando reproducimos micromachismos, digamos, todo el tiempo, de alguna manera, estamos sosteniendo este sistema desigual, que en las aristas más graves, más preocupantes,
digamos, nos llevan a la comisión de los femicidios y de otros tipos de violencia física, por ejemplo, o de otra índole, ¿no? Pero en definitiva me parece que es necesario eso, entender que se trata de un continuo que tiene que ver con cómo aprendemos a vincularnos con el otro y que reproducimos cotidianamente. Más allá de que vos, yo nos estemos interiorizando en estos temas, que vengamos trabajando y tengamos la intención, ¿no? de aportar a la deconstrucción de esto, seguramente en nuestra vida cotidiana, aun cuando no lo queremos así, reproducimos eso, porque es algo que tenemos completamente naturalizado desde el día en que nacemos, ¿no? Entonces me parece que entender eso está bueno también para poder hacernos cargo y para poder responsabilizarnos desde el punto o desde el lugar que nos toque. Pensaba, ¿no? Lo común que es en los grupos, bueno, hacer chistes relacionados con la homosexualidad, ¿no? Cargar al otro, digamos, con respecto a determinadas conductas por su sensibilidad, discriminarlos por eso, hacerle bullying. Por otro lado, no, esto mismo, ¿no? Digamos, la cuestión es, digamos, sexual o sexualizada con las mujeres. Entonces hay mucho que aprender y sin duda alguna en nuestras vidas cotidianas repetimos algo de esto, reproducimos estas conductas. Para vos, digamos, ¿está cambiando el mundo? ¿Vamos hacia una nueva masculinidad? Y si es así, digamos, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo es o camino a qué va ese nuevo hombre? Ujú. Bueno, a mí ahí en principio, desde el punto de vista de lo conceptual, yo no estoy tan de acuerdo en hablar de las nuevas masculinidades o del nuevo hombre, ¿no? En Ujú. primer lugar, porque no todo lo nuevo significa un avance, Mm, no significa que lo nuevo es mejor, digamos, en primer término. Pero ujú. en segundo término, porque me parece que, digamos, si no nos plantea esta cuestión de alguna manera hacer como tabla rasa respecto del cómo se es varón hoy, y yo no estoy tan seguro de que eso tenga que ser así. Porque una de las cuestiones que yo planteo como una crítica a todo lo que hemos construido hasta el momento es que hemos sido muy certeros y muy eficaces en denunciar aquello que está mal, es decir, aquello que ya no deberíamos hacer, pero no hemos construido los consensos precisamente respecto de cómo deberían ser estos nuevos varones, ¿no? Y me parece que en esa construcción de los nuevos varones hay que también que recuperar algunas cuestiones que quizás no están tan mal. Digo, o sea, si hay un varón que quiere ser, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Caballero, ¿no? En términos de lo que siempre sea, o galán, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé si está tan mal si del otro lado, digamos, hay un Es consentimiento, que, ¿no? es Yo no que estaría, Es que yo sí. creo, Nicolás, que ahí está bueno decir, ¿no? La diferencia entre lo masculino y lo machista, ¿no? Creo que el tema justamente es que por miedo al machismo y por toda la lucha, si querés, que hay, digamos, por la igualdad de género y todas las atrocidades que se han generado desde el patriarcado, desde el machismo, muchos hombres hoy en día perdieron hasta su esencia masculina, ¿no? Quizás hasta no se animan a ser caballeros porque por ahí puede una mujer enojarse porque le abran la puerta del auto y considerarlo como un acto de que, viste, soy menos, que me tenés que abrir la puerta, no somos iguales. Y creo que en esto también estamos como aprendiendo y trabajando todos, también las mujeres, Ujú, en claro. mirar un poco cómo llevarnos hoy, porque, digamos, me parece que tampoco está bueno perder, y en eso coincido absolutamente con vos, lo que nos hace hombres, las características, porque no se trata de ser iguales, creo que está bueno poder complementarse, pero en ese Sí, complemento tenemos que poder, digamos, por ejemplo, ofrecer seguridad, de alguna manera, digamos, cuidar como siempre fue algo más masculino, y eso no quiere decir que la mujer no pueda cuidar y brindar seguridad, pero hay características masculinas que en el nombre del cuidado, de a ver si, viste, se me critica o se me discrimina por macho, entonces me corro. sí, a mí me parece que lo que hay que transformar son un poco los presupuestos. ¿En qué sentido? Esto es decir, de presuponer que como soy hombre tengo que pagar la primera cita. Presuponer que como soy hombre le tengo que dar el paso en el ascensor.
No, o sea, me parece que eso no, digamos, eso no significa que uno tenga que obligatoriamente que abandonar esas prácticas, pero sí tener en cuenta de que, bueno, quizás no lo hago por el hecho de ser varón, lo hago porque a mí me gusta y siempre que del otro lado la persona esté de acuerdo, ¿no? Y me parece que eso es un poco Claro, lo claro, que nosotros tenemos que pero romper. el tema es que si todo hay que preguntarlo, también se pierde lo esencial, ¿no? En todo caso, también está bueno probarlo y que la otra persona, por Pero supuesto, y la también nos pregunta sería regule. ahí, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Digamos, No, a mí me parece que eso es el punto, ¿no? O sea, romper especialmente eso que damos por sentado. Me mm, parece que por ahí pasa la cuestión. No abandonar ciertas prácticas si yo me siento cómodo, si a mí me gustan, sino precisamente entender que no necesariamente por mi género tengo que hacer tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, o sea, a mí soy varón, pero no me gusta, digamos, invitar, bueno, o sea, eso no me hace ni más ni menos macho, ¿se entiende? Entonces me parece que hay que de alguna manera claro. como, digamos, cuestionar un poco eso. Por eso yo te decía Es que hay algunas complejo. prácticas, Es sí, complejo porque al vivir en sociedad, por ejemplo, puede pasar que si a nosotros no nos gusta invitar y no lo explicitamos, la otra parte, al contrario, le moleste, ¿no? Porque esperaba que nosotros paguemos y entiendo ujú, que esto requiere diálogo, pero también por estos exacto. preconceptos que vos decís que hay sobre el rol del hombre, sobre el lugar de la mujer, digamos, pasa esto. Creo que hay algo interesante que está pasando, que las nuevas generaciones en ese sentido vienen haciendo para mí, así como se critica tanto y se dice siempre el pasado fue mejor y los chicos de ahora están perdidos, yo pienso absolutamente todo lo contrario. Creo que Mm. vienen, digamos, con un chip de igualdad, con un chip de reflexión, donde incluso si alguno se pasa de la raya, el grupo mismo lo regula. Y eso es maravilloso, porque se ve en la primaria ya, Ujú. digamos, en los chicos. Sí, yo en ese sentido coincido también, pero también así como coincido con eso, no podemos pasar por alto el dato, digamos, que nos muestran todos los estudios y que nos muestra también la realidad, respecto a que muchos varones, sobre todo varones jóvenes, hoy son más reaccionarios a la agenda de la igualdad y a la agenda de género. Y eso me parece que tiene que ver también con cómo se fue dando el proceso social de avance, ¿no?, de las proclamas feministas en el último tiempo. Yo lo que creo es que hemos trabajado mucho en, vamos a decirlo así, aunque es un término que tampoco me gusta, pero en el empoderamiento de las mujeres y no hemos trabajado, no hemos acompañado a esas generaciones más jóvenes, ¿no? Planteando esto, es decir, bueno, ¿cómo tenemos que ser los varones, ¿no? O sea, ¿cómo son esos consensos sociales? Entonces me parece que eso también ha generado que muchos varones, sobre todo, reitero, los varones jóvenes, crecieran en un cierto desconcierto que luego discursos más neoconservadores o reaccionarios supieron aprovechar muy bien, ¿no?, ese contexto. Entonces, por eso digo, me parece que si bien hay algo de este proceso social que marca un avance y respecto al cual yo creo que no va a haber retroceso, que es un poco a lo que vos haces referencia, pero también no tenemos que descuidar esta otra parte respecto de, bueno, cómo han incidido estos avances en muchos varones que no han encontrado una respuesta precisamente de cómo tenemos que ser, porque las críticas feministas a estos modelos tradicionales de masculinidad básicamente nos piden que seamos varones de una forma en la que nuestros pares no nos reconocen como varones. Entonces ahí está el drama, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una masculinidad que necesita ser validada por nuestros pares, se nos pide que seamos de una manera en la cual no vamos a encontrar esa validación. Entonces me parece que ese es el engranaje que nosotros tenemos que reconocer para poder ir transformando. H, D, P. Hora de pensar. Me gustaría, Nicolás, para cerrar este episodio, con el cual sin duda la gente que está escuchando se va a quedar pensando dos cosas. Por un lado, voy a decir una pequeña reflexión mía y me gustaría que vos la sigas desde tu lado. Y después que no te olvides de pasarnos algún dato si querés que la gente te siga o dónde te puede encontrar la gente. Yo lo que me quedo pensando a partir de todo lo charlado, y seguramente me voy a quedar pensando mucho más y lo voy a volver a escuchar porque hay cosas muy jugosas que nos compartiste, es lo importante que es amigarnos con la sensibilidad.
Lo importante es que es animarnos a mostrarnos tal cual somos y en todo caso, frente a un otro, ir aprendiendo en espejo, pero no Ujú. reaccionar, no resentirnos. Creo que ese es el camino de sanación del modelo masculino, pese a que alrededor tengamos pares que en algún punto todo el tiempo nos vuelvan a querer atraer para pertenecer a ese modelo quizás más antiguo, más clásico. Bueno, sin duda alguna que comparto esta reflexión final, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que poder desarmar esa, esa construcción, ese vínculo estrecho que yo te decía entre la masculinidad y la violencia, y sin duda alguna, en ese sentido, el poder vincularnos, digamos, con nuestras emociones, todas ellas, ¿no? O sea, abriendo ese campo que decía hoy, que tenemos de alguna manera recortado los varones, me parece que es un punto central, ¿no? Porque de alguna manera eso también nos conecta con el otro, con esta posibilidad de vivir con el otro en un plano de mayor igualdad. Así que completamente de acuerdo con eso. Y bueno, en relación con lo que me decías, me pueden encontrar en las redes, particularmente en Instagram, Nicolás J. Papalía, en YouTube, Nicolás Papalía, y también paso el chivo ya que está, de mi último libro, La rebelión de los mandriles, donde precisamente planteo muchas de estas discusiones que estuvimos conversando. Así que con gusto ahí vamos a poder seguir dialogando. Gracias, hermoso todo lo compartido, muchas gracias. Gracias a vos, Mauricio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te cuento que estos episodios son realizados desde mi casa, con mucho amor, de manera casera. Y lo que te pido a cambio, si te gustó este episodio, es que no dejes de escuchar algunos otros, hay de todos los temas variados, que puedas compartir con tu gente querida la existencia de este podcast de HDP, Hora de Pensar, que en los comentarios dejes tu opinión, tu reflexión al respecto de lo escuchado y por último que me sigas en Instagram como El Psicólogo y Sexólogo. Te mando un beso y un abrazo que llegue hasta donde estás escuchando. Gracias por ser parte. HDP. Hora de pensar.